Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Economía Digital. Si eres nuevo por aquí, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte de los próximos videos. En el video anterior vimos cómo registrarnos en el intercambio de criptomonedas MEX. Si no lo has visto, en la parte superior te dejo el enlace para que puedas ir y aprendas cómo hacerlo. También expliqué cómo configurar la seguridad y cómo verificar la cuenta para poder operar sin problemas. Recuerda que si deseas abrir una cuenta en esta plataforma, en la descripción del video te dejo el link para que te registres y así puedas ayudar al canal. Este video lo dividí en dos partes. En la primera vamos a hacer un recorrido por la interfaz de compra y venta de la plataforma y voy a explicar las distintas secciones que la componen. Y en la segunda parte voy a enviar fondos desde la billetera de MetaMask a la plataforma para mostrar cómo se realiza una compra. Ahora sí, comencemos. Vamos a buscar en la parte superior la opción que dice comerciar. Y nos vamos a la sección que dice Spots. Listo, vamos a dar un recorrido por esta interfaz para mirar cómo se opera y mirar las distintas secciones que lo componen. Vamos a comenzar con la parte izquierda. Ahí pueden ver todos los números que están en rojo son los precios a los que se está vendiendo y todos los números que ven en verde en la parte de abajo son los precios a los que se está comprando. En estos tres iconos nosotros podemos escoger cómo queremos visualizar esas órdenes de compra y esas órdenes de venta. En este momento me está mezclando compras con ventas. Si yo oprimo en este segundo botón me va a mostrar solo las compras. Y si oprimo el tercer botón, el rojo, me va a mostrar solo las ventas. Por defecto lo más práctico es siempre tener el paralelo de a qué precio están comprando y a qué precio están vendiendo. La otra sección es la sección de los pares que están disponibles para operar. Entonces esta sección es muy amplia. En la parte de arriba vemos que dice favorito, principal, ETF. Esas son opciones para filtrar las criptomonedas con las que vamos a operar. Por ejemplo, comenzamos con principal. Al estar en la opción principal nos van a aparecer absolutamente todos los pares que hay disponibles. Si nos vamos a esta opción de All nos va a mostrar todos los pares. Si ya nosotros de pronto tenemos solo USDT, o sea queremos operar con dólar, entonces nos vamos a esta opción y la plataforma nos va a filtrar qué tokens o qué criptomonedas están disponibles para operar contra el dólar. Tenemos Litecoin contra el dólar. Este cajoncito amarillo que dice 10x significa que si yo deseara hacer margin con esa operación de dólar contra Litecoin, me podría apalancar hasta un 10x, o sea 10 veces la plataforma me podría prestar sobre el valor que yo tengo. Si nos vamos a la sección de Ethereum y le damos clic, vemos lo mismo, la plataforma nos filtra qué pares se pueden operar contra Ethereum y sucede lo mismo con Bitcoin. Si yo solo tengo Bitcoin en la plataforma y quiero operar con Bitcoin para al tener ganancias seguir acumulando satoshis, entonces me vengo a esa sección y le digo a la plataforma que me filtre qué tokens puedo operar contra Bitcoin. Si por ejemplo hay un par que yo suelo utilizar mucho, por decir algo Bitcoin dólar, para no tener que estar colocando en el buscador todo el tiempo los pares, simplemente le hago clic sobre esta estrella y la plataforma automáticamente me la lleva a la pestaña de favoritos. Entonces aquí en favoritos yo puedo colocar todos los pares, todas las operaciones que yo constantemente voy a usar para mayor agilidad. También puedo volver un par favorito en esta parte superior, ahí donde dice Litecoin USDT. También le puedo dar clic ahí sobre la estrella y automáticamente la plataforma me lo vuelve un favorito. Si lo volvemos a oprimir nos lo quita de favoritos automáticamente. Entonces estábamos en principal. La siguiente sección es ETFs. Él nos muestra todos los ETFs que están disponibles en la plataforma.
De ahí nos pasamos a la sección de innovación. La sección de innovación es una sección donde muestra proyectos que, según el estudio que hace el equipo del exchange, les parece que tienen como un concepto muy innovador. Por ejemplo, Alep0 es un token que acabó de salir hace muy poco y la plataforma automáticamente lo colocó en esta sección de innovación. Lo mismo, podemos filtrar lo que nos muestre todos, que nos muestre, por ejemplo, cuáles están contra Dogecoin. En ese momento aquí nada más está Dogecoin contra Shiba. Le podemos decir que nos filtre cuáles están contra el dólar y él nos muestra todos los que están disponibles. Y ahora el siguiente es evaluación. Esta sección es algo complicada. ¿Por qué? Porque en esta sección son proyectos que acaban de salir, el equipo de la plataforma los tiene en vigilancia, los tiene en análisis, ellos analizan qué tanto movimiento tienen, qué tanto volumen tienen de transacciones. Uno puede invertir en ellos. El peligro es que si la plataforma ve que el proyecto no llena las expectativas, no tuvo un buen volumen de mercado, no llamó la atención de la comunidad, ellos después de 60 días automáticamente lo eliminan. Entonces, si yo compré ese proyecto, voy a perder todo el dinero que invertí. Pero si el proyecto es bueno, si el equipo de la plataforma ve que el proyecto tiene futuro, si el equipo ve que hubo volúmenes de transacciones interesantes y llena las expectativas, ellos automáticamente después de los 60 días pasan ese token a la sección de innovación. Ya cuando está en la sección de innovación ya es mucho más difícil que lo deslisten de la plataforma, ¿sí? Porque ya pasó como el filtro. Esta sección de evaluación es interesante no para operar en ella, no para ponernos a comprar tokens porque es muy riesgoso. O preferiblemente, si un proyecto de esta sección de evaluación nos parece interesante, le hacemos el seguimiento acá y cuando la plataforma lo pase a la sección de innovación, ahí sí invertimos en él para que sea una inversión más segura. Y el otro filtro se conoce como por zonas. ¿Esto qué significa? Que la plataforma nos muestra, por decir algo, si yo escojo la opción Sol, me va a mostrar todos los proyectos que están sobre la blockchain de Solana. Pueden ver, todos estos proyectos están sobre la red de Solana. Si me interesa invertir en un proyecto que sea del metaverso, le doy clic y la plataforma me muestra todos los proyectos que actualmente tienen del metaverso. Si quiero de pronto invertir en Polkadot, en proyectos que estén en la blockchain de Polkadot, entonces aquí también me muestra todo. Ahora nos vamos a ir al centro. Esta sección del centro nos muestra la gráfica en tiempo real del par que estamos operando. En la parte superior van a poder ver que dice K-Line. Esa es la sección de gráfica como tal. Si hacemos clic en información del token, la plataforma nos va a dar una breve explicación de qué se trata el proyecto, para nosotros entender un poco más sobre él. También, por ejemplo, nos dice el sitio web oficial. Nos devolvemos a K-Line. En esta parte de aquí pueden ver que dice 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Esas son las temporalidades en las que se va a ver el gráfico. Nosotros esas temporalidades las podemos modificar a nuestro gusto. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que la plataforma solo nos deja colocar máximo 8 temporalidades. Si yo las quiero modificar, me vengo aquí a más y pueden ver que las que tienen la estrella son las que están actualmente activas. Si a mí no me interesa 1 minuto, le doy en la X y automáticamente me lo elimina. Por el contrario, si me interesa mucho saber el movimiento de las velas en una semana, le doy aquí en el más y la plataforma automáticamente me lo actualiza. Bajamos un poco. Vemos una letra O, una letra H, una letra L y una letra C. ¿Esto qué significa? Nos vamos a parar encima de cualquier vela, por ejemplo esta vela,
Miren que cada vez que yo coloco el cursor sobre una vela, los valores cambian. ¿Esto qué significa? Vamos a hacer el ejemplo con esta vela. La O significa Open. La plataforma me dice que esa vela, el precio abrió en $129. La letra H significa High. El precio, lo máximo que llegó a tocar en esa vela fueron los $130. La que le sigue es la L de Low. Low significa el precio más bajo. O sea, esa vela, el precio más bajo que tocó esa vela fueron los $110. Y la C significa Close. O sea, que esa vela cerró en los $114. ¿Sí? Entonces, la O, la vela abrió a $129. High, el precio máximo que tuvo esa vela fue de $130. Low fue el precio más bajo que tuvo esa vela, $110, y la vela cerró a $114. Al lado dice menos 15.17, ese es el valor en dólares que bajó. Y al lado aparece 11,69, eso ya es el porcentaje de la pérdida que ha tenido esa vela. Si nos vamos a la sección de básico, van a ver que al lado izquierdo se nos ocultan las herramientas de TradingView. Lo recomendable es mantener siempre la pestaña profesional, que es la que nos va a permitir como un poco más de interacción con la gráfica. En esta sección podemos escoger cómo queremos las velas. Si me acerco, la opción que trae por defecto es la vela sólida. Hay una opción que es vacío subida. Eso significa que la vela que es verde, que está mostrando que el precio subió, no la coloque vacía, o sea, solo se vea la línea. Y la otra opción es que simplemente todo el gráfico esté compuesto de líneas. Al lado tenemos FX. Aquí podemos escoger qué indicadores queremos aplicarle al gráfico. La plataforma MEX permite colocar bastantes indicadores. Todos estos indicadores están disponibles. Yo voy a escoger unos al azar para mostrarles cómo se van acomodando en la parte de abajo o en el mismo gráfico. Cruce de EMA, estocástico, y voy a cerrar. Aquí ya quedaron todos. Cuando le colocamos muchos indicadores a la gráfica, es bueno irnos a esta parte superior y en el icono de las flechas darle clic para poder ver con más claridad. Aquí pueden ver todos los indicadores. Cuando se desee eliminar los indicadores, simplemente nos venimos a este signo más y aquí la plataforma nos muestra todos los indicadores que tenemos. Volumen, por ejemplo, lo vamos a dejar, volumen es fundamental. Pero debajo vemos que dice estocástico. Está la X, podemos eliminarlo, podemos configurarlo si de pronto necesitamos ingresarle o modificarle algún dato, podemos hacer acá en configuración, o si simplemente queremos ocultarla. En este ojo mostrar ocultar, simplemente nos esconde la gráfica más no la elimina. Volvemos a darle sobre el ojo y automáticamente nos aparece. Los indicadores que no nos sirvan, simplemente los vamos eliminando con la X y listo. Estocástico. Y le damos otra vez en el botón y él ya cierra el menú. Ahora en esta opción podemos seguir configurando la gráfica, pero es más a nivel de colores. Es una configuración más estética, donde podemos escoger el grosor de las líneas, de qué colores queremos que sean las velas como tal. Ahora vamos a pasar a la sección de abajo, que es la sección más importante. En esta sección es en donde vamos a realizar todas las operaciones de trading. Este tipo de mercado se conoce como Spot Markets. Esto traduce mercado de contado. Esto significa que la plataforma a mí nunca me va a prestar dinero para operar en este tipo de mercado. Yo solo puedo operar con el dinero que tengo. Si yo solo tengo 100, 200 dólares, en los mercados spot yo solo puedo operar con ese dinero.
a diferencia de los ETFs, de los margin y de los futuros. La plataforma me puede llegar a prestar un monto sobre el dinero que yo tengo. En esta sección existen tres tipos de órdenes. Tenemos la orden límite, la orden mercado y la orden stop limit. En el tipo de órdenes limit solo se puede realizar la operación a un precio específico. Yo coloco a qué precio quiero comprar, coloco la cantidad de tokens que quiero. En la sección de monto puedo escoger de mis fondos disponibles cuánto deseo utilizar para esta operación. Y le doy comprar. Ahora, la opción mercado nos permite comprar o vender la criptomoneda al precio en que se encuentra en ese momento. En este tipo de órdenes yo no puedo escoger el precio. Yo simplemente realizo la operación al precio que está en el momento en el mercado. Este tipo de órdenes se utiliza mucho cuando el mercado está muy volátil. Por ese lado es muy práctico. El tercer tipo de orden se conoce como stop limit. Este tipo de orden nos permite programar la operación. Por ejemplo, si yo miro la gráfica y veo que el precio de Litecoin en este momento está a $114, pero según mi análisis veo una posibilidad de que el precio baje un poco más y quiero comprar un poco más barato, entonces mi precio de activación va a ser $100. Le digo a la plataforma, si Litecoin toca los $100, ábrame una orden de compra en $90 y escojo qué cantidad quiero que me compre en ese momento de Litecoin. Si el precio de Litecoin nunca llega a los $100, la operación nunca se ejecuta. La plataforma nunca me activa esa orden de compra. Y esta última sección es la que nos muestra el historial de las órdenes que hemos ejecutado en la plataforma. Todos los movimientos que hacemos en la plataforma quedan registrados aquí. En esta sección de orden stop limit podemos ver las órdenes que hemos creado mas no se han ejecutado. Vamos a poner un ejemplo. Le voy a decir que si Litecoin toca los $100, me habrá una orden de compra a 90 y le doy comprar. Aquí automáticamente la plataforma me muestra la orden que ya generé, mas no se ha ejecutado. Si el precio de Litecoin nunca llega a los $100, yo simplemente cuando vuelva a abrir la plataforma, me vengo a esta opción de acá y le doy cancelar. Ahora vamos a comenzar con la segunda parte del video. Voy a abrir la billetera de MetaMask para verificar que tengo el saldo en dólares. En la plataforma MEX Global, en la sección de depósito, voy a buscar el token USDT Tether. Lo selecciono y voy a escoger la blockchain de Matic, la red de Matic, que es la misma red de Polygon, que es una red muy económica para enviar tokens. Esta es la dirección de depósito, voy a copiarla y en la billetera MetaMask voy a seleccionar el token USDT. Una vez lo selecciono, voy a escoger la opción enviar. En este espacio voy a pegar la dirección y me aparece un mensaje que dice se detectó una dirección nueva. Voy a hacer clic para agregarla. Le doy en Add a Nickname y en este espacio voy a colocar el nombre con el que quiero identificar esta dirección. Le voy a colocar el nombre dólares en la red de Polygon de la plataforma MEX. Ahora voy a seleccionar el monto máximo que tengo en la billetera para enviar, $40. Le doy siguiente. La billetera me muestra todos los datos de la comisión que me va a cobrar la red, le doy confirmar y listo, ya los $40 van camino a la plataforma. Ahora me voy a ir a comerciar y voy a escoger la opción Spot.
Estando en la sección Spot, en la sección de pares voy a buscar el token de Aleph 0 contra USDT. Lo selecciono. Aquí ya me muestra la gráfica actualizada. El precio está a $1.49. En la sección de compra voy a mover esta barrita de aquí abajo. Voy a mover esta barrita de color verde y voy a escoger el monto que quiero utilizar en la operación. Voy a escoger $50. Le doy comprar y ahora, para verificar que la operación sí se realizó, me vengo a historial de órdenes y efectivamente me aparece que ya se realizó la compra. Bueno, esto es todo por este video. Déjame en los comentarios tu opinión sobre esta plataforma. Cuéntame si te pareció fácil de usar o si la ves muy compleja para operar en ella. Recuerda que toda esta información es totalmente gratis para ti y para mí tu apoyo es muy importante. Si esta información te pareció útil, por favor compártela, regálame un like y suscríbete al canal. Con estas simples acciones me ayudas mucho para poder seguir compartiéndote información del mundo cripto. Nos vemos en el próximo video.